Hola, buenos días, tardes o noches. El tema que vamos a tomar el día de hoy es la geometría euclidiana y no euclidiana. El equipo está conformado por mi compañero Ángel Juárez y yo, Diego Botello. Para comenzar, tenemos una pregunta. ¿Cómo la geometría recta y la curva expresan visiones tan distintas de la arquitectura? Bueno, en este video tenemos como objetivo comparar la geometría euclidiana y la no euclidiana a través de dos edificios emblemáticos, con el propósito de analizar de qué manera los principios geométricos influyen en la forma, los materiales y los sistemas constructivos, y reflexionar sobre la relevancia que esas aproximaciones mantienen en la arquitectura contemporánea, comparando los edificios como es el Partenón y el Museo Guggenheim de Bilbao. El Partenón fue diseñado por Ictino y Calícrates entre los años 447 y 432 a.C., ubicado en la Acrópolis de Atenas. Su sistema constructivo corresponde al orden dórico basado en columnas y dinteles, con una perístasis que rodea el edificio. En cuanto a materialidad, predominó el mármol pentélico sobre cimientos de caliza, con estructuras de madera en la techumbre y tejas también de mármol. Su función original fue albergar la estatua monumental de Atenea Partenos, convirtiéndose en el centro religioso y político de la polis. Ahora vamos a analizar el contexto en el que se construyó el Museo Guggenheim en Bilbao, comenzando con el contexto social. A finales del siglo XX, Bilbao atravesaba una profunda crisis industrial. La ciudad históricamente portuaria y metalúrgica sufría desempleo, contaminación y decadencia urbana. En respuesta, el gobierno vasco lanzó un ambicioso plan de revitalización urbana. En 1991, la Fundación Solomon R. Guggenheim y el gobierno vasco firmaron un acuerdo para construir un museo de arte contemporáneo en Bilbao. El objetivo no era solo cultural, sino económico: atraer turismo, inversión y cambiar la imagen internacional de la ciudad. El museo se construyó entre 1993 y 1997 sobre un antiguo muelle industrial junto al río del Nervión, convirtiéndose en un emblema de regeneración urbana. En el contexto tecnológico, se utilizó el software CATIA originalmente desarrollado por la industria aeroespacial. Este software permitió a Frank Gehry modelar las complejas formas curvas del edificio con precisión milimétrica. Fue clave para traducir los bocetos escultóricos en planos constructivos viables, algo que los programas de arquitectura tradicionales no podían lograr en los años 90. En el contexto cultural, Bilbao era una ciudad industrial, marcada por la siderurgia, el puerto y la contaminación. Aunque tenía una rica cultura vasca, su imagen internacional era gris y funcional. La cultura local estaba profundamente ligada al orgullo regional, la lengua euskera y una historia de resistencia y autonomía. El Guggenheim no fue solo un museo, sino una estrategia cultural para redefinir a Bilbao como ciudad creativa y cosmopolita. El museo ayudó a proyectar una nueva imagen del País Vasco, moderna, abierta, pero sin perder sus raíces. Aquí surge el efecto Guggenheim. El término se usa para describir cómo una obra arquitectónica puede revitalizar culturalmente una ciudad. Bilbao pasó de ser un centro industrial a un referente cultural mundial, atrayendo millones de visitantes y posicionándose como modelo de regeneración urbana, democratización del arte y patrimonio cultural revalorizado. El Guggenheim no borró la cultura vasca, sino que la recontextualizó. Ahora convive con expresiones globales, mostrando que lo local puede dialogar con lo universal. El Partenón fue diseñado por Ictino y Calícrates entre los años 447 y 432 a.C., ubicado en la Acrópolis de Atenas. Su sistema constructivo corresponde al orden dórico basado en columnas y dinteles, con una perístasis que rodea el edificio. En cuanto a materialidad, predominó el mármol pentélico sobre cimientos de caliza, con estructuras de madera en la techumbre y tejas también de mármol. Su función original fue albergar la estatua monumental de Atenea Partenos, convirtiéndose en el centro religioso y político de la polis. El Partenón es un ejemplo paradigmático de la aplicación de la geometría euclidiana en la arquitectura, debido a que la fachada y la planta responden a proporciones matemáticas exactas, como lo son 8 columnas en el frente por 17 en los lados, con simetría bilateral y ritmo modular. La proporción áurea se integra en la composición de la fachada, generando equilibrio y armonía visual. Además, en las correcciones ópticas, como el ligero abombamiento del estilobato y la éstasis de las columnas, revelan un dominio técnico que buscaba perfección visual más allá de la exactitud geométrica. Esto lo convierte en un icono del canon clásico. El arquitecto que diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao fue Frank Gehry, un canadiense-estadounidense reconocido por su enfoque vanguardista y escultórico de la arquitectura. Nació en Toronto en 1929. Gehry es famoso por romper con las formas convencionales y explorar materiales poco ortodoxos como el titanio, el cartón y el acero. Su estilo se asocia con el desconstructivismo,
aunque él mismo invita a encasillarse. Sus obras parecen casi vivas, dinámicas, fragmentadas y emocionalmente provocadoras. Antes del Guggenheim Bilbao ya era conocido por obras como La Casa Danzante en Praga y su propia residencia en Santa Mónica, pero fue el Guggenheim el que lo catapultó al estrellato global. ¿Por qué Gehry fue elegido? En 1992 la Fundación Guggenheim invitó a 3 despachos de arquitectura a presentar propuestas para el museo, y Frank Gehry fue el elegido. Gehry ganó por su capacidad de integrar arte, tecnología y contexto urbano en una propuesta que no solo era funcional, sino profundamente simbólica. 665 pilotes, columnas de concreto enterradas profundamente en el terreno para alcanzar capas más firmes, ayudan a distribuir el peso del edificio. 444 encepados, bloques de concreto que conectan varios pilotes entre sí, formando una base sólida para los muros y columnas. 181 micropilotes, elementos más delgados que refuerzan zonas específicas, especialmente útiles en terrenos irregulares o con presencia de agua. Este sistema fue necesario porque el museo se construyó sobre un antiguo muelle industrial con suelos húmedos y poco estables. El Museo Guggenheim de Bilbao no solo desafía la geometría tradicional, sino que la reinventa como experiencia sensorial, espacial y simbólica. Vamos a desmenuzarlo con rigor técnico y profundidad conceptual. En primera, ¿qué es la geometría no euclidiana? La geometría euclidiana se basa en líneas rectas, planos y ángulos constantes. Es la geometría de la arquitectura clásica, del cubo, del rectángulo, del eje simétrico. La geometría no euclidiana, en cambio, rompe con esas reglas. Se basa en curvas complejas, superficies no planas, espacios que no obedecen a la lógica cartesiana, topologías que se deforman, se pliegan, se retuercen. El Guggenheim de Bilbao es un manifiesto construido de esta geometría alternativa. En un análisis geométrico completo del Guggenheim Bilbao, en primera tenemos las formas generales. El edificio está compuesto por volúmenes curvos, retorcidos y entrelazados, que se asemejan más a una escultura que a una construcción tradicional. No hay simetría axial ni repetición modular. Cada parte del edificio tiene una geometría única. En segunda, las curvas paramétricas. Gehry utilizó software CATIA para modelar curvas complejas que no pueden definirse con fórmulas simples. Las superficies se generan mediante curvas Bézier y splines, que permiten transacciones suaves entre planos y curvas. En tercer lugar tenemos la geometría fractal y orgánica. Algunas partes del edificio evocan formas fractales, como las escamas del titanio que se repiten con variaciones. La geometría recuerda a formas naturales, alas, peces, barcos, lo que refuerza su conexión con el entorno fluvial. En cuarto lugar tenemos la espacialidad no cartesiana. El recorrido interior no sigue líneas rectas ni ángulos rectos. Los visitantes se mueven por espacios fluidos donde la orientación se pierde y se recupera emocionalmente. Las galerías tienen formas irregulares, adaptadas a obras de gran escala, lo que rompe con la caja blanca tradicional del museo moderno. En quinto lugar tenemos la interacción con el entorno. El edificio se adapta a la curva del río de Nervión, integrándose en el paisaje urbano como una extensión fluida. Las formas reflejan la luz, el agua y el cielo, creando una geometría atmosférica que cambia según el clima. Pero ¿por qué es parte de la geometría no euclidiana? Porque rompe con los postulados de Euclides. No hay líneas paralelas ni ángulos constantes. Las superficies no son planas ni desarrollables. El espacio no se mide en coordenadas fijas, sino en experiencias dinámicas. Porque se basa en la topología emocional. Gehry diseña espacios que se deforman como emociones, que se expanden, se contraen, se retuercen. El edificio no se puede entender desde un plano bidimensional, sino desde la experiencia corporal del visitante. Ahora vamos a hacer un análisis comparativo de estos dos edificios. El Partenón, construido en el siglo V a.C. sobre la Acrópolis de Atenas, es el epítome de la geometría euclidiana. Líneas rectas, proporciones áureas, simetría axial. Cada columna dórica obedece a reglas matemáticas precisas. Aquí la belleza nace del orden. Y a más de 2000 años de distancia en Bilbao, el Guggenheim rompe esas reglas. Curvas imposibles, volúmenes que se despliegan como alas. Gehry no usa compás ni escuadra, usa CATIA, un software de diseño aeroespacial. Bienvenidos a la geometría no euclidiana. El Partenón se construyó con mármol pantélico, extraído de canteras cercanas. Su sistema constructivo es adintelado, columnas que sostienen vigas horizontales, sin cemento, sin acero, solo presión y gravedad. El Guggenheim, en cambio, se levanta sobre 665 pilotes de concreto. Su estructura es de acero, envuelta en titanio, piedra caliza y vidrio. Cada plancha de titanio fue modelada digitalmente para encajar en una piel curva, como escamas metálicas que respiran la luz. La tecnología del Partenón era humana, poleas, grúas rudimentarias y una comprensión profunda de la física. Cada bloque fue tallado a mano, cada proporción calculada por artesanos y matemáticos. El Guggenheim nació de la colaboración entre arquitectos, ingenieros y algoritmos. CATIA permitió traducir formas escultóricas en planos constructivos. La maqueta física se escaneaba, se digitalizaba y se compartía por fax, un híbrido entre lo analógico y lo digital. El mármol del Partenón
refleja la luz del Mediterráneo. Su textura es cálida, su envejecimiento noble, cada grieta cuenta una historia de siglos. El titanio de Guggenheim cambia de color según la atmósfera, rugoso, reflectante, casi orgánico. La piedra caliza aporta arraigo, el vidrio transparencia, es un edificio que respira, que muta, que dialoga con el entorno. El Partenón es permanencia, orden, proporción y eternidad. El Guggenheim es transformación, flujo, emoción y futuro. Dos visiones del mundo, dos formas de entender el espacio y en el fondo, dos maneras de sentir. ¿Pero qué influencia contemporánea han tenido estos dos edificios? El Partenón no fue solo un templo, fue el origen de un lenguaje arquitectónico, columnas dóricas, simetría perfecta, proporciones matemáticas. Su geometría euclidiana se convirtió en el estándar belleza racional durante siglos. Y más de 2000 años después, el Museo Guggenheim Bilbao rompió ese estándar. Curvas imposibles, geometría no euclidiana, formas que parecen flotar. Gehry no construyó un templo, creó una escultura habitable. El legado del Partenón vive en edificios como el Capitolio de Washington, columnas corintias, frontón triangular, simetría axial. La arquitectura neoclásica transmite solemnidad, estabilidad y permanencia. El Guggenheim Bilbao, en cambio, inspiró obras como el Heydar Aliyev Center de Zaha Hadid, líneas que se funden con el suelo, espacios que fluyen como agua. No hay ángulos rectos, no hay simetría, hay movimiento, hay experiencia. El Partenón fue construido con mármol pantélico, sin cemento ni acero. Su sistema de dintelado se basa en la gravedad y la predicción artesanal, tecnología humana, proporción divina. El Guggenheim se levantó sobre pilotes de concreto, con estructura de acero y piel de titanio, utilizando la tecnología computacional. El Partenón y sus descendientes hablan de permanencia, de orden, de razón. El Guggenheim y sus herederos hablan de fluidez, de innovación, de emoción. Dos monumentos, dos legados y una misma pregunta. ¿Qué puede hacer la arquitectura? Emoción. Dos monumentos, dos legados y una misma pregunta. ¿Qué puede hacer la arquitectura? El análisis comparativo entre el Partenón y el Guggenheim de Bilbao muestran dos visiones opuestas de la geometría aplicada en la arquitectura. El Partenón refleja cómo la geometría euclidiana sirvió para transmitir permanencia, orden y proporción, vinculando matemáticas, técnica y cultura. Por su parte, el Guggenheim demuestra cómo la geometría no euclidiana, apoyada en nuestras nuevas tecnologías y materiales, aporta dinamismo, fluidez y transformación social. Ambas aproximaciones son valiosas, la euclidiana como fundamento clásico y la no euclidiana como motor de cambio contemporáneo. Sin embargo, hoy consideramos más significativa la no euclidiana por su capacidad de integrar diseño, tecnología y cultura en un mundo constante de evolución. De este análisis podemos concluir que la geometría euclidiana representada en el Partenón transmite origen y proporción, mientras que la geometría no euclidiana ejemplificada en el Guggenheim se asocia con fluidez e innovación. En cuanto a sistemas y materialidad, el Partenón expresa permanencia y solemnidad mediante el mármol y sistemas adintelados, en contraste con el Guggenheim, que utiliza acero, titanio y vidrio para comunicar dinamismo y ligereza. Tecnológicamente pasamos de la precisión artesanal de la cantería y las correcciones ópticas de la antigüedad al diseño digital paramétrico que permite formas más libres. En impacto, el Partenón funcionó como símbolo simbólico, cívico y religioso, mientras que el Guggenheim se consolidó como motor cultural y urbano. Aplicando estos conceptos a un proyecto propio, la base euclidiana nos permitiría ordenar y dar funcionalidad, mientras que los gestos no euclidianos aportarían innovación y experiencia espacial. Una estructura mixta con materiales honestos y sostenibles. Integraría permanencia y ligereza. En síntesis, nuestro objetivo sería una arquitectura que equilibre tradición y contemporaneidad, con impacto social y urbano. Con esto concluimos nuestro análisis. La geometría, tanto euclidiana como no euclidiana, sigue siendo un pilar esencial para comprender la arquitectura y su evolución. Gracias por acompañarnos.